Realmente, y se cumplió en buena parte de la provincia. Así que saludamos a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de Canal 9 Norte Misionero, Radio Show, Quality FM, FM Guaraní en el Soberbio, Estudio Noble también allí en 2 de mayo a través de Radio Flash. También estamos en las redes sociales. Como les anticipábamos, nos acompaña el diputado provincial Juan José Sichowski para hablar, dijo, de todos los temas, agenda abierta, completita, y también está con nosotros el periodista Leandro de Mora. Bienvenido. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Bueno, Leandro, arranque usted. Muchas gracias Silvia, muy buenas tardes a todos. Y bueno, hay muchos temas con los que poder hablar con el diputado. Pero es imposible no iniciar con algo que usted conoce tan bien, ¿no? Que es la yerba mate. Le tocó presidir el INIM en un momento donde también se lograron algunas conquistas para los productores, ¿no? Como, bueno, un laudo o un precio para la hoja verde histórico en lo que fue ese momento. Y hoy estamos en una realidad totalmente distinta, ¿no? Con productores reclamando precio justo, con muchos que ya hablan de un posible tractorazo más adelante. Entonces, entre las tantas preguntas que surgen, diputado, es ¿qué pasa con la yerba mate? ¿Por qué hoy el productor está como está? ¿Por qué está esta cuestión de reclamar un precio justo? Esta cuestión de que algunos dicen que es el peor momento de la historia. ¿Qué ocurrió para llegar a esto? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que cuando estuvimos en NIN, yo presidente y hubo un muy buen equipo, un equipo de directores que acompañó permanentemente un montón de decisiones que fueron muy importantes para la cadena. Pero le fue bien a la cadena en su conjunto. Le fue bien al productor, al cosechero, los secaderos, cooperativas, y al sector industrial también le fue bien. Porque la cadena de valor, cuando le va bien a todos los sectores, es una rueda virtuosa donde hace que a todos cada vez le vaya mejor. Pero en esta cadena, cuando algún eslabón empieza a fallar, se resquebraja toda la cadena y finalmente se derrumba todo, que es lo que está pasando. En este momento los productores sin ninguna duda están con un precio muy bajo, un precio que es la mitad del costo de producción. El costo fijado por el ININ fue de 450 pesos sin margen de ganancia, o sea, con margen de ganancia sería alrededor de 700 pesos. Están ofreciendo entre 220, 240, 250 pesos, que es un precio que no le alcanza ni para mantener la chacra, es un precio de miseria. Y esto es lamentable. Y esto se debe a que la virtud que tenía el instituto era justamente hacer reglas muy claras de juego. En un momento hubo una crisis muy grande y a través de esa crisis surgió la CRIN, que fue la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. Luego la CRIN se disolvió allá por los años 90. Tuvimos problemas nuevamente y en los años 2001-2002 surge el ININ como consecuencia de una protesta de los productores que estaban muy mal. Y el ININ lo que hace fundamentalmente cuando está trabajando y adecuadamente es ordenar las reglas de juego, que es lo que necesita una cadena de valor tan importante como la yerba mate. Lo que hoy falta son reglas claras de juego donde cada uno tenga la parte que le corresponde del negocio y no que se produzca el avance de un sector sobre otro. A propósito de esto, recuerdo que el año pasado usted reclamaba la necesidad que haya un presidente del INIM. Sin embargo, en esta última reunión de los productores pidieron la presencia y consideran que de alguna manera tampoco tienen mucho poder de decisión, en este caso el presidente. Bueno, al ININ le sacaron muchas facultades. El DNU 7023 le sacó la posibilidad de fijar precio. El 812/25 las facultades regulatorias, que son la de fijar calendario de cosecha, cupos de cosecha, limitación de plantaciones, le sacaron las facultades. A partir de allí, el directorio puede hacer, o se ve el Senado en tomar muchas decisiones. Sí. Lo que habría que trabajar y trabajar fuertemente es en devolverle las facultades al ININ. Y en eso hay varias líneas de acción en ese sentido, gestiones que se están haciendo, y también hay presentaciones legales en la justicia federal con amparos presentados contra justamente el DNU 70 y el DNU 812. Esperemos que la justicia prontamente falle. En ese sentido, creo que es muy favorable lo que está sucediendo ahora. Y si tenemos esos amparos con una resolución favorable y notificados al ININ, inmediatamente el ININ tendría todas sus funciones nuevamente.
creo que todos tenemos que trabajar fuertemente para que en el menor tiempo posible la justicia falle en ese sentido. Sin duda. Hoy ves similitudes con en cuanto a la situación de los productores, sobre cómo estaban antes al principio de los 2000, finales de los 90, ¿ves? Que fue lo que derivó después, ¿no? En el tractorazo, en el surgimiento del INIM. ¿Hoy ves que el productor está similar a cómo estaba en ese momento? Yo creo que está peor porque el productor está muy desilusionado. Tenemos que ser sinceros, el productor y gran parte de la sociedad votó lo que proponía la Libertad Avanza pensando que iba a haber un cambio, que le iba a beneficiar. Lamentablemente esto no ocurrió con el sector productivo, no sé con otros sectores, pero con el sector sobre todo de la yerba mate no sucedió. Entonces le dieron su voto de confianza a un modelo que pensaban que era esperanzador, y le fue muy mal. Entonces creo que tienen una gran desilusión. Esto se ve cuando hablamos. Yo hoy recorrí la zona de Jardín América y Ruiz de Montoya toda la mañana, hasta hace un rato. Cuando hablamos con ellos hay una gran desazón, una gran desilusión. Nosotros por supuesto que en aquel momento decíamos que no era adecuado este modelo, que el modelo para la yerba mate que era el que correspondía era el del ININ, con las facultades plenas, con el ININ interviniendo en la cadena de valor, que es una cadena imperfecta, ya la explicamos varias veces, no es un mercado perfecto, o sea, no se pueden aplicar las reglas de mercado porque no funciona, y esto está demostrado en estos 2 años. Así que creo que está el productor muy angustiado, muy desilusionado, y encima con un tremendo problema económico porque no le alcanza el precio ni para cuidar la chacra ni para subsistir, ¿no? Nos están escuchando en toda la provincia. Es importante poder brindarles un mensaje como legislador y al resto de los legisladores que han convocado justamente a una mesa de discusión sobre los productores, principalmente de la yerba mate. ¿Qué mensaje le da? Bueno, el presidente del ININ, Sebastián Macías, justamente con toda esta problemática, convocó a los distintos bloques que representan los distintos espacios políticos justamente para debatir y ver qué acciones se pueden llevar adelante desde la Cámara para tratar de dar una mano al sector productivo, sabiendo que a veces la legislatura no tiene una función directa, pero sí puede apoyar muchas decisiones. Lo más importante hubiera sido que esté el bloque de la Libertad Avanza, lamentablemente no fue. ¿No fue porque no quiso, porque no les invitaron? Porque ellos estaban invitados, justamente estaba viendo las invitaciones y está en las redes sociales, inclusive el diputado Cristian Castro mostró una nota en sus redes donde él también, además de las otras invitaciones, él particularmente los invitó para que participen, pues es importante que estemos todos. Sí, es todo un gesto de la parte de ellos de no haber ido, de no haberse presentado. Independientemente de su posición política o sus ideas de mercado, creo que son conscientes de lo mal que está pasando el sector productivo, el sector de los cosecheros, de los secaderos, de las cooperativas. Entonces era muy importante que estén para entre todos tratar de buscar una solución o dar un mensaje político muy fuerte como para que empezara a encontrar una salida a esto, ¿no? La solución. ¿En mano de quién está? ¿Puede hacer algo la legislatura? ¿Puede hacer algo la provincia? ¿Es exclusivamente de Buenos Aires? Porque si depende exclusivamente de lo que ocurre en Buenos Aires, la verdad que la disolución para el productor va a ser mayor todavía, porque uno no ve gestos. Lo acabamos de decir, ¿no? Los diputados de la Libertad Avanza que no van a la reunión de comisión, donde van a la reunión extraordinaria, mejor dicho, donde van a tratar el tema yerbatero. Cada vez que el ministro de Regulación, Sturzenegger, sale a hablar de la yerba, dice que está todo perfecto. ¿Ves una posibilidad de cambio? Lo primero que tenemos que hacer es trabajar para que tenga el ININ sus facultades. La nación no le va a devolver las facultades porque se las sacó el gobierno nacional. Entonces necesitamos que la justicia falle sobre los amparos presentados, que creemos que va a ser favorable porque estamos muy sólidos los argumentos, asociaciones de productores los presentaron, le notifica al ININ y inmediatamente tendría sus facultades. Y ahí veremos qué hace el director del ININ o qué no hace. Pero una vez que tengan las facultades hay que hablar con ellos y exigirles que cumplan lo que dice la ley y lo que diga el fallo ese judicial. Lo primero es que salgan esos amparos y se notifiquen al ININ. Lo segundo es trabajar fuertemente en la calidad del producto. Hoy el ININ descuidó mucho la calidad del producto y cuando la calidad del producto no es la adecuada se pueden empezar a perder mercados. Sí. El nacional, el internacional. Se ven hierbas en la góndola a un precio muy bajo. Es increíble, ¿no? Sí, eso también. Que evidentemente
con hierba, por el más bajo precio que tenga, no podrían tener nunca ese precio. Claro. Entonces, evidentemente, hay hierba que está adulterada. Eso es una función que el ININ la tiene y la debe ejercer en forma inmediata, porque cada consumidor que perdamos cuesta muchísimo recuperarlo. Entonces, muchos años llevó, estos 20 años del ININ, con los distintos directorios, los distintos presidentes, todos estuvieron muy abocados al control de la calidad y diferenciar la yerba mate argentina de la de los otros países. Por eso se valora tanto la yerba mate argentina, con los procesos de calidad, la inversión que se hizo en toda la cadena. Tanto el sector público como el privado trabajaron juntos en eso. No se puede perder eso. Esto es clave para tener un futuro en el negocio yerbatero. Bien. Usted me dijo que estuvo en Jardín América, recorriendo, viendo la situación, seguramente hablando con los productores. ¿Tiene la sensación de que las chacras se están vaciando o todavía hay un poquito de esperanza que le queda? Principalmente usted es productor también, yerbatero. ¿Tienen esperanzas todavía de que esto pueda mejorar? Bueno, la esperanza no la vamos a perder nunca, vamos a seguir luchando hasta el último minuto, ¿no? Hasta el último momento. Pero las chacras están abandonadas, totalmente abandonadas. El productor, el poco dinero que tiene, lo está utilizando para poder comer, sobrevivir. Lo primero que se hace es dejar de limpiar los yerbales, Tema insumos, ¿no? Sí, los insumos. A veces era un yerbal que le da una macheteada, una rozadora, se hacía algo. Bueno, no se está haciendo nada cuando uno va. Como decimos nosotros, la capuera está alta con las plantas de yerba. Esto es la situación, ¿no?, de abandono. Y esto es muy triste porque la yerba mate no es solo un negocio, es nuestra identidad, ¿no es cierto? Sí. Y la identidad no la tenemos que perder, tenemos que seguir luchando siempre por esto que es nuestro y tan genuino, ¿no? Me acuerdo que durante su presidencia hubo también un hito que fue el limitar las plantaciones, porque ustedes advertían que se iba a una sobreproducción, ¿no? Que eso iba a tirar el precio abajo para todos los productores, se iba a beneficiar principalmente a las grandes industrias. Bueno, eso el INIM ya lo abandonó también con la desregulación. Hoy, ¿estamos yendo hacia un escenario de sobreproducción también? ¿O estamos en un escenario de sobreproducción? Bueno, nosotros como funcionarios públicos lo que tenemos que hacer es, sobre todo, cumplir lo que dice la ley. La ley del INIM, que estaba vigente en ese momento, no tenía ni un recorte, nos decía claramente que en el caso de que con estudios técnicos veamos que en el futuro va a haber una sobreoferta, nosotros tenemos que trabajar para equilibrar oferta y demanda. Y en eso se hicieron estudios con satélite. En aquel momento la plantación en el año 2019, los datos técnicos que decían que se hacían por declaración jurada hablaban de 160.000 hectáreas. Nosotros contratamos a la CONADE, los satélites, forma gratuita, se lo da el Estado. Con relevamientos de satélites se determinó que la plantación en realidad eran 198.000 hectáreas, 200.000 hectáreas, o sea que estaban mal hechas las declaraciones. Y con eso nosotros, con la potencialidad de que había eso, decimos no, en los próximos años va a sobrar hierba, hay que tomar medidas restrictivas de acuerdo a lo que la ley nos obliga a hacer. Y eso es lo que se hizo. Luego pasaron 3-4 años y nos dio la razón el mercado, la producción, de que las medidas habían sido bien tomadas. Lamentablemente ahora se la sacó, ¿no? Exactamente. Bien. Vamos a hacer una brevísima pausa. Sí, sabemos que hay muchos temas, el diputado también tiene algunos proyectos interesantes que han generado también una discusión y propuestas también para producir aquí en la Argentina, en la provincia de Misiones. Una es el café. Vamos a ver qué tanto han avanzado en la investigación. Sabemos que es algo incipiente, recién se está investigando. Este y otros temas, ¿sí? ¿Cómo no? Ya volvemos. En verano, música 89.3. Hace un ratito estamos con el diputado provincial Juan José Sichowski conversando sobre distintos temas y adelantábamos acerca de una entrevista que hemos tenido, es que desde la legislatura están impulsando, y el diputado lo ha hecho, para fomentar el cultivo y la comercialización de café. ¿Cómo avanza esto? Bueno, esta es una iniciativa que nosotros tomamos porque al analizar el cambio climático se están perdiendo plantaciones sobre el Ecuador, que son las zonas donde más se planta café, y se están desplazando hacia el sur. Y la latitud más conveniente para la plantación de café va a ser justamente la nuestra, la zona que va a ir entre Salta, Tucumán, nosotros, y zona de Australia, más al sur, ¿no es cierto? Y ahí se abre una oportunidad.
para plantar café en la provincia de Misiones. La oportunidad también se da porque el café que se consume en la Argentina es el 100% importado, no se produce café en la Argentina. Entonces tenemos la posibilidad de venderlo en el mercado interno y si tenemos excedente exportarlo. Ahora, ¿se va a poder plantar café en todo Misiones? No. Se va a poder plantar café por ahora en algunas zonas de Misiones que se hicieron unos estudios junto al Ministerio del Agro y las zonas aptas son donde hay pocas heladas y un suelo adecuado. ¿Dónde es eso? Eso, una zona es la zona de San Ignacio, entre San Ignacio y Roca, contra el río Paraná. Otra zona es el valle del Cuñapirú, que en la década del 60 hubo 300 hectáreas plantadas de café. Después les cuento por qué se abandonaron. Otra zona es el Soberbio, contra el río Uruguay, San Pedro y la península en Andresito. Esas son las zonas que estarían aptas. Todas esas zonas aptas, vuelta, no todas, porque si hay un bajo con piedra húmedo, no crece café, tiene que ser una media loma hacia arriba. Por eso la ley prevé que cuando alguien está aprobada la ley y quiera plantar café, va a tener disponible un técnico del Ministerio del Agro donde va a ir a ver la chacra y va a decir, si esta chacra es apta, podés plantar, metele y ya va a tener todo el acompañamiento del Estado. Si no querés, esto no va a ser obligatorio, pero si no querés plantar en otro lado, plantalo, pero no va a ser difícil que crezca. ¿Y hay interés? ¿Hay interés? Hay muchísimo interés. ¿Sí? Es como la hierba crece en zonas de tierra roja, loma alta. El eucalipto más abajo, el pino acepta más otro tipo de tierra. Bueno, el café tiene también zonas específicas que va a ser una alternativa económica nueva para la provincia de Misiones. Biofábrica está haciendo plantines, está probando casi 10 variedades, las que mejores se adaptan. Hay un poco de experiencia en Brasil y también se trajeron semillas de Colombia para hacer las pruebas. Tenemos que distinguir que hay como dos grandes mercados o tipos de plantaciones de café. Uno son cafés de baja calidad, que es el mercado que desarrolló Brasil, y los otros son cafés de muy alta calidad, que es el mercado que desarrolló Colombia. Nosotros apuntamos a ese café. ¿Y cómo pensamos hacer el desarrollo productivo? Una vez que el café está plantado, el proceso industrial es muy económico, es muy sencillo. Inclusive en los lugares se secan con bandejas al sol, luego se lo muele y se lo empaqueta. Es tratar de ocupar las cooperativas que hay, yerbateras de la provincia, y tratar de armar cuencas alrededor de esas cooperativas para que produzcan el café, lo envasen, y el café está en la misma góndola que la yerba, porque es una infusión. Entonces pueden ocupar el mismo vendedor, el mismo camión, la misma distribución. Entonces tratar de potenciar el negocio también del sector cooperativo de la provincia. El plan está armado, está hecho, falta que se apruebe en la Cámara, pero mientras tanto se están avanzando con las distintas variedades que más se van a adaptar al suelo argentino y a la zona de acá. ¿Lo ves como un proyecto a corto, mediano plazo? Desarrollar el negocio de la yerba mate que hoy estamos hablando tiene de la época de los jesuitas. Desarrollar una actividad económica de la envergadura de la yerba mate. Nosotros tenemos que empezar el negocio tenemos que empezar a trabajarlo, hacerlo del café, muy serio y muy responsable. Los tienen que seguir nuestros hijos y seguramente nuestros nietos van a ver ese gran negocio. Plantar café no es que plantamos hoy y el año que viene estamos cosechando. Es un proceso que hay que plantar, esperar entre 3 y 4 años, hacer las cosechas, se plantarán unas pocas hectáreas, luego un poco más, y así ir creciendo en forma muy responsable para que no sea una desilusión para el productor. Va a llevar muchos años desarrollarlo, pero en un momento tenemos que empezar porque es una oportunidad única. No va a haber más café sobre el Ecuador. Se van a plantar en esta latitud del mundo. Salta está haciendo experiencia, Tucumán está haciendo experiencia. Bueno, nosotros tenemos que subirnos a la ola, hacer todo el esfuerzo para que dentro de unos años tengamos un nuevo negocio pujante para el productor misionero. Bien. Bueno, otro de los proyectos que ha generado mucha empatía por parte de los ciudadanos y tiene que ver con un juzgado de protección animal. ¿Cómo avanza? Bueno, el proyecto está presentado en la Cámara. Nosotros tenemos que saber que estudios de la Universidad de Inglaterra, también en Cambridge, en Francia, estudios científicos, la Facultad de Stephen Hawking, gente súper reconocida en el mundo,
determinó que la corteza cerebral de los animales es similar a la nuestra. Y determinaron con todos estos estudios que los animales sienten igual que nosotros. Sienten el amor, sienten el cariño, sienten el dolor, sufren. A partir de ese momento los animales dejaron de ser cosas. No son un mueble, no son una radio o un televisor. Son animales que sienten igual que nosotros. Y se clasificó a los animales en 2 grandes grupos. Los animales sintientes somos todos. Están los animales humanos y los no humanos, pero todos sentimos. A partir de allí empezó a trabajarse una legislación mundial que se empezó en Europa. Está en la Argentina, hay proyectos presentados en la Cámara, lo presentamos nosotros. También en el Congreso de la Nación en este momento se está tratando la ley Sintientes, que le lleva adelante Liz Solari, con la organización, la ONG que ella tiene, lo está llevando adelante. Y la semana pasada se aprobó en Paraguay la ley de la protección de los sintientes de los animales. Sí. Vean si esto no tiene una tremenda trascendencia. Lo que busca la ley es, primero, proteger a los animales. Que no sufran maltrato, que haya un lugar donde resguardarlos si están pasando mal, y en segunda instancia sancionar a la persona que lo maltrata. Pero lo primero es resguardar al sintiente, darle un lugar seguro, un lugar tranquilo, donde tenga cariño, donde tenga afecto, donde tiene lo que se merece. Sí. Cualquiera que tiene un animal sabe lo que siente un animal cuando le tratamos bien, cuando le damos cariño, cuando le damos amor o cuando se lo maltrata. Por supuesto. Bueno, un poco ya nos fuimos metiendo, ¿no?, en lo que va a ser la agenda legislativa, con esta alternativa productiva con el café, con el juzgado de protección animal. Una legislatura que va a ser un poco diferente porque va a haber un recambio de diputados, mayor presencia opositora. ¿Cómo imagina justamente la agenda legislativa de este año y cómo va a ser esa relación oficialismo-oposición? Yo creo que va a ser buena. Yo creo que uno puede ser oficialismo, puede ser oposición de distintos partidos políticos, pero creo que todos queremos que le vaya bien a la provincia de Misiones, que le vaya bien al ciudadano, con distintos enfoques tal vez. Entonces tenemos que tener la aptitud y la capacidad de dialogar, de entre las distintas ideas, por ahí sale la mejor, y tomar eso independientemente de dónde venga. Nosotros tenemos que tener la mente amplia, no porque vos pensáis distinto, listo, no te hablo más, lo tuyo es todo malo. No, esto no, para mí por lo menos no funciona así. No debería existir la grieta. Lamentablemente muchas veces existe. Pero en el intercambio, si vos tenés una idea buena, la tomamos y vamos todos juntos atrás de esa idea o de ese proyecto. Y seguramente de 10 o 15 pensamientos que vos tengas y tenga yo, en 9 vamos a estar de acuerdo, en 8, en 1 o 2 capaz que no, pero busquemos la salida. Trabajemos en lo que tenemos mucha coincidencia y creo que en eso hay mucha conciencia, ¿no? Y espero que sea así, ¿no? Sí, sin duda. Y a propósito de este año que recién comienza, ¿cuáles son los grandes desafíos? Digo, ¿cuáles son los temas, si podríamos plantear, que más importa a la ciudadanía, pensando en un legislador que esté cerca de la sociedad? Bueno, yo creo primero lo que tenemos que tratar es que la sociedad esté tranquila, que haya paz, que podamos solucionar el problema económico. Está pasando mucha gente. Mi mamá, que falleció, decía, la plata te da tranquilidad. Sí. No te da felicidad, pero te da tranquilidad. Nosotros necesitamos que la gente pueda llegar a fin de mes, pueda estar tranquila, que no se le cierre su negocio, que no pierda su trabajo, que no tenga esa angustia. Creo que es función nuestra por ir a hablar con las autoridades nacionales, contar lo que está pasando, hablar lo que está pasando, tratar de que entiendan que a veces la macroeconomía, los grandes números están buenos, pero nosotros necesitamos que la microeconomía funcione. Que vos tengas tu sueldo, que vos sepas que vas a tener trabajo, que haya trabajo. Y esto es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos los legisladores, porque no es justo ver la angustia que está pasando la gente hoy. No. En la mayoría de las actividades económicas, los comercios, el agro, la industria automotriz, la industria textil, ni que hablar. Bueno, creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Leandro? Bueno, ya un poquito lo fue anticipando, ¿no?, lo que va a ser la agenda legislativa. También es verdad que siempre está bueno un diálogo, ¿no?, nación, provincias.
Pero ustedes ven la reciprocidad un poco que tal vez la provincia le dieron a la nación. ¿Ve que la nación ha atendido alguno de los reclamos que tienen las provincias? ¿Desde Misiones o desde el panorama regional? Bueno, voy a lo que nos toca. Nombró el presidente Lenín, que fue un reclamo que se hizo permanentemente. Se nombró el presidente Lenín. Ahora está a tratar de que, bueno, Lenín recobre las facultades, como te dije, con los amparos, con las normativas, después que eso se pueda llevar adelante. Pero es que hay que explicar, hay que trabajar, hay que dialogar. Muchas veces a uno no lo escuchan y hay que seguir insistiendo. Cuanto menos escucha y más sordo el que está enfrente, es cuanto más hay que hablar, cuanto más insistir. Hay que hacer números, estadísticas, cuadros de mostrar. Y creo que es un reclamo no solo de Misiones, sino de muchas provincias, es decir, guarda que los grandes números van bien, pero la micro está muy mal. Y volviendo al INIM, ya que mencionamos al presidente, ¿no? ¿Siente que este directorio actual representa al sector yerbatero? Hablo, por ejemplo, de los representantes de los productores. ¿Cree que representa a los representantes, a los productores? Bueno, los representantes de los directores por el INIM son elegidos por sus propias asociaciones. Por ahí no cumplen todas las expectativas que quiere a lo mejor un productor, pero con las leyes actuales, con la quita de facultades que tuvo el INIM, hacen todo lo que pueden, no me cabe duda. Por supuesto que uno se siente desilusionado porque no se consigue el precio, porque no se llega a fin de mes, pero bueno, con las herramientas que tiene están tratando de hacer lo mejor que puede. Yo la verdad que trato de darle una cuota de optimismo, de buena onda, y hay elecciones a fin de año, directores. Entonces, los representantes que tiene hoy la producción fue lo que eligió la producción y hay que respetar esa elección. Bueno, y la última de mi parte, porque hablamos mucho, ¿no?, de la cadena yerbatera. Pero a la cadena le está yendo igual, a todos le está yendo, en todos lados está pasando esta situación que vemos con los productores, por ejemplo, porque no sé, bueno, lo charlábamos hoy, ¿no? Recién veíamos que la María, por ejemplo, hace una inversión millonaria en sus secaderos. Bueno, lo que yo te decía, lo que tiene que hacer el INIM cuando está funcionando es poner reglas claras de juego. Por un lado vemos que las Marías de Mirasol hace una inversión millonaria, según dicen los medios, de $7 millones para un molino de última generación. Evidentemente no le está yendo nada mal si están haciendo esas inversiones. Pero no es justo que en el otro extremo de la cadena haya productores que no llegan a fin de mes, que no le alcanza el precio, que abandonan la chacra. O sea, el INIM debería estar allí justamente para que sea justo, que las reglas sean claras y transparentes y no haya una posición dominante de un sector sobre el otro. Bien. Diputado, gracias por aceptar la invitación. Esperemos que vuelva a lo largo del año, ¿sí? ¿Va a volver? Sí, por supuesto, cuando me inviten siempre vengo. Bueno, nos acompañaba el diputado provincial Juan José Sichowski. Leandro de Mora, gracias por acompañarnos en este momento. Nosotros nos vamos a una pausa y seguimos con más Primera Plana. Muchas gracias.